Bueno, vamos, ya somos 5, vamos a continuar. Entonces, les comentaba, sí, sí, sí está la pantalla compartida, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Si tienen dudas o comentarios, me detienen y pueden participar, ¿eh? Entonces, yo les comentaba que vamos a definir las diversas estructuras sociales en 4 solamente. Comunidad primitiva, que ya lo vimos, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Yo les comentaba hace un momento que en el esclavismo, estas personas que ustedes están viendo aquí, no tenían derecho a absolutamente nada, ni siquiera eran dueños de la vida que tenían. Eran comprados como en el mercado, eran comprados en el tianguis, y dependiendo de la salud de cada uno de los esclavos, era lo que valía. El dueño los podía asesinar, los podía matar, violar o lo que sea, y no pasaba absolutamente nada. Eran considerados como animales. Actualmente pensar eso es imposible, ¿no? Actualmente pensar que una persona es esclava de alguien, pues incluso podría caer a la cárcel, podría ser denunciado, aunque hay situaciones donde la gente trabaja como si fuera esclavo, pero el esclavismo en sí, en todo el mundo, ha desaparecido, ¿no? Todavía los últimos países que se vivía el esclavismo, pues algunos países africanos, o en Estados Unidos, que todavía hay todavía sinónimos de racismo, y todavía hace 150 años en Estados Unidos había esclavismo. Afortunadamente, gracias a muchos personajes, ese esclavismo se ha acabado. Uno de ellos es a Martin Luther King, y entre otros personajes, ¿no? Nelson Mandela en África, y bueno, Mahatma Gandhi permitieron que el esclavismo se acabara en el mundo. ¿Sale? También tenemos el feudalismo y el capitalismo. Vamos a hablar del feudalismo. ¿Sale? Bueno, pero háganse de cuenta, perdón, pero háganse de cuenta que el acontecimiento histórico, ideológico que más me interesa y que vamos a profundizar un poco más en ello, va a ser lo que se conoce como el capitalismo, ¿sale? Que es en el mundo que hoy vivimos. Y cuando empieza, cuáles han sido sus diferentes procesos y cómo hemos llegado hasta ahorita. Básicamente el capitalismo tiene su origen en el Renacimiento, cuando cae el feudalismo. Ahorita voy a hacer unas preguntas. Después surge la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, las revoluciones sociales. Todo esto se va a dar desde el 1400 hasta en la actualidad. ¿Sale? Pero bueno, vamos a empezar con el primero. Yo le digo a Geraldine, no sé si ya esté conectada, y lo comento a Geraldine porque ella inició como la discusión sobre la cuestión del género. De hecho, me hubiera gustado que estuviera el otro compañero. ¿No recuerdan qué compañero era que la última vez nos quedamos con él con un comentario que hizo y que se empezó a hacer un poco la discusión, pero creo que hoy no entró, ¿verdad? No, maestro, se llama Aldo Gael, es del 103. Ah, muy bien, Aldo Gael. Qué bueno que me recuerdas, porque creo que, bueno, ahí tengo una cuestión con él sobre su calificación. Aquí le pongo revisar. Muy bien. Perfecto. Creo que Sebastián hiciste tu examen este fin de semana, ¿verdad, Sebastián, a la universidad? ¿Está todavía Sebastián o ya se fue? No, ya se fue. Pero bueno, hace rato lo vi aquí. Bueno,
Bueno, les comentaba lo que decía Geraldine, lo que le comentaba a Geraldine y que me hubiera gustado que estuviera Aldo Gael, pero bueno, ya lo voy a contactar a ver para que se vuelva a conectar. También creo que había un Kevin o Irving, no me acuerdo, pero creo que ya no ha entrado. Pero bueno, vamos a continuar. Yo le comentaba a Geraldine que yo no estoy a favor de las feministas ni en contra, aunque estoy más a favor por obvias razones, pero yo personalmente como profesor no puedo decir estoy a favor o estoy en contra. Yo como profesor quisiera que reflexionáramos dónde surge el problema del machismo en el mundo. ¿Dónde empieza toda esta cuestión que ha llevado a la mujer a un punto de sometimiento total, ¿no? O sea, de incluso el hombre someter, ¿no? O dar por hecho, o volver natural que la mujer tiene que agachar la cabeza, ¿no? ¿Dónde ha empezado todo esto, no? Algunos dicen que desde la Biblia, ¿no? Otros dicen que desde las civilizaciones antiguas, ¿no? Pero también lo que es real, y esto se los comento a ustedes, que la mayoría son mujeres las que están ahorita conectadas, pero ahí está también algún compañero. Bueno, les quería comentar Bueno. que incluso en el mundo han existido matriarcados. ¿Alguien sabe lo que es qué significa la palabra matriarcado? ¿Cómo? La palabra matriarcado. Es como el trato que hace la mujer al hombre. ¿Cómo acá? No te Es escucho. como el trato que hace la mujer hacia el hombre. Más o menos, pero no. El matriarcado son las sociedades donde no gobierna el hombre. Todas las sociedades actuales gobierna el hombre. ¿Sí me explico? Incluso en la Biblia, quien gobierna es el hombre. En todas las sociedades actuales y anteriores, el poder siempre ha sido del hombre. Los principales personajes de la historia siempre han sido hombres. Napoleón, Marx, Julio César, Marco Aurelio, siempre se le ha dado como el prestigio al hombre, pero también la historia se ha olvidado, muchas veces con intenciones, que han habido sociedades matriarcales. Hubo un régimen, perdón, disculpa, dime. Que me llamaban. Aldo Gael, ¿ya llegaste? Sí eres tú, Aldo. ¿Qué veo? Es que no te escucho bien. Bueno, no te escucho muy bien si eres Aldo, pero bueno, en la sociedad dicen... la señal, vale, verga. Bueno, pero si eres Aldo. Sí, soy Aldo. Muy bien, Aldo. Es que lo que estábamos discutiendo un poquitito lo que pasó la clase pasada, sobre esta discusión que teníamos sobre el feminismo y todo ese rollo. Yo lo que les decía a las compañeras y a los compañeros es que yo no estoy ni a favor del machismo, ni estoy en contra del feminismo, ni en nada de eso, por el contrario. Más bien, yo lo que intento hacer es buscar el origen de una cultura, de un comportamiento, del por qué somos lo que somos, de dónde viene esta interpretación o la idea sobre la mujer. Y si nos vamos a la historia, vamos a encontrar que en diferentes partes del mundo y diferentes épocas históricas, la mujer también ha jugado un papel importante en las sociedades. ¿Cómo se ha construido esto, no? Y un poco para continuar en donde me quedé, le comentaba a los compañeros que incluso en las sociedades antiguas habían matriarcados. El matriarcado es donde la mujer tiene el poder, donde la mujer gobierna. Todas las sociedades pasadas, antiguas, por lo regular los gobiernos siempre han sido de hombres. Y no vamos muy lejos. Por ejemplo, en la época feudal, en la monarquía, quien gobernaba era el rey. ¿Sí me explico? En las sociedades antiguas como Grecia, Roma, egipcios, fenicios, persas, el emperador era el rey, ¿no? Pero se piensa y se dice, y hay estudios,
que antiguamente a estas civilizaciones se daba un matriarcado, donde la mujer era las gobernantas. Incluso en la cultura egipcia o en la cultura griega, las diosas principales, Osiris o Atenas, son mujeres, ¿no? ¿Dónde ha venido entonces esta conversión donde la mujer solamente ha sido relegada, ha quedado de lado, ¿no? Y cómo se ha construido esta cultura del machismo, ¿no? Que ha llevado incluso a la mujer a rebelarse de formas que tal vez no podemos estar de acuerdo, como romper vidrios, hacer revoluciones, tomar las armas, etcétera, etcétera. Pero la idea es saber de dónde empieza todo esto, de dónde viene todo esto, ¿no? Y han existido sociedades matriarcales, sociedades donde la mujer gobierna. Incluso no nos vamos lejos. En México, ahí si ustedes quieren buscarle, pero sí sabían ustedes que incluso en México hay lugares donde la mujer manda. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay sociedades matriarcales donde la mujer va al campo a trabajar y el hombre se queda en la casa a hacer el aseo y la comida. Eso sucede en México, ¿no? Pero han sido negados, han sido relegados. Pero bueno, yo les comento esto, para poder entender lo que estamos viviendo en la actualidad, tanto violencia, machismo, feminismo, todo lo que ustedes quieran, consumismo, redes sociales, YouTube, primero me parece que tenemos que regresar al tiempo, ¿sale? Para ver cómo esas sociedades fueron construidas, ¿sale? Dice Alexa Daniela, también las zapatistas en Chiapas. Ah, muy bien, perfecto, Daniela. El caso más sintomático, y yo diría un ejemplo muy bueno. Daniela, ¿de qué grupo eres? A ver si me puedes escribir. ¿Del 3? No. Sí, del 103. Escribir, conocer. Bueno, ahorita que me digas te anoto. Efectivamente, lo que dice Daniela es cierto. Imagínense, nada más para entender cómo la cultura puede cambiar al mundo, cómo la cultura puede cambiar las formas de pensar y el comportamiento de las personas. Espero que ahí me escuchen, ¿eh? Entonces, ¿cómo la cultura puede cambiar el mundo? En Chiapas, en 1994 hubo un levantamiento de indígenas. ¿Sabían ustedes que los indígenas hace 20 años, 30 años, no podían caminar por la banqueta de sus calles o de sus pueblos? Los indígenas eran tratados como bestias, eran tratados como analfabetas, eran tratados como ignorantes, que no tenían cultura, que eran pobres, sucios, feos, e ignorantes a los indígenas. ¿Sale? El indígena, cuando caminaba por una banqueta, automáticamente era castigado, encarcelado o golpeado. El indígena siempre tenía que caminar por debajo de la banqueta. La banqueta estaba hecho para las personas, para las que eran consideradas personas, para los ricos, los caciques o los dueños de tierra. Los indígenas eran excluidos, los aventaban abajo y además les pagaban una miseria. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los indígenas en Chiapas cultivan el café. El café en México ahorita tú puedes encontrar un café hasta de 200 pesos el kilo, barato 140, 150. ¿Quiénes producen ese café? Los indígenas. En Chiapas, al indígena se le pagaba 7 pesos o 5 pesos el café, el kilo de café. Y aquí las empresas la venden hasta 200 pesos. Los indígenas vivían en condiciones terribles, entonces llegaron los zapatistas y se levantaron en armas. Hubo un levantamiento en 1994, pero eso es lo que esto no se los quiero decir. Lo que quiero comentarles es que las comunidades indígenas son muy machistas, son terriblemente machistas. A la mujer, por ejemplo, en Guerrero, en comunidades indígenas en Guerreros, a las mujeres las venden. Sus padres las venden. Una mujer dependiendo de la edad,
o si es virgen, va a valer. Y si es una mujer que ya no es virgen y además fue dejada por su esposo, unos 7,000, 10,000 pesos. Una mujer virgen, 300,000 hasta medio millón, hasta 1,000,000 de pesos, ¿no? En las comunidades indígenas son sumamente machistas. Pues los zapatistas, que son indígenas, porque además es un movimiento indígena que se cubre con el rostro con pasamontañas, pues han cambiado el derecho de la mujer en Chiapas. Las mujeres ya toman decisiones, las mujeres hacen políticas, gobiernan, son militares, es decir, un pueblo indígena que son sumamente machistas han logrado cambiar la condición de las mujeres en estas comunidades zapatistas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les decía es en Oaxaca, donde se da un matriarcado. En la historia, hubieron sultanas que gobernaron países enteros. Pero bueno, lo que quiero comentarles al final de cuentas es que para poder yo dar una explicación en el mundo actual, ideológico incluso, feminista, de violencia, de por qué somos un país tercermundista, por qué somos un país que tiene muchos recursos minerales naturales, seguimos siendo el patrio trasero de los Estados Unidos, seguimos siendo un país pobre. ¿Cómo es posible que estamos al lado del país más rico y poderoso del mundo? Y no solamente eso, ¿cómo es posible que también tengamos riquezas naturales, riquezas minerales, riqueza cultural, riqueza gastronómica? Nuestra geografía ya la quisieran muchos países del mundo, ya la quisiera, por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene mar y nosotros tenemos mar por donde le veas. Y aun cuando tenemos mar, muchos de ustedes ni siquiera han ido al mar. Tendrían que ir al mar, se merecen ir al mar porque están viviendo en este país que es hermoso. ¿Cómo lograr ir al mar? Pues cambien su forma de vida, esfuércense, chicos, salgan adelante y visiten el mundo y visiten todo México, que es precioso. Bueno, al final de cuentas lo que quiero decir es que ¿cómo es posible que seamos un país tan rico en todos los sentidos y sigamos siendo un país tercermundista, un país de tercer mundo? ¿Cómo podemos explicar esto? Con la historia. Y el primero que vamos a explicar va a ser precisamente la sociedad feudal. ¿Sale? ¿Qué es la sociedad feudal? La sociedad feudal es un sistema económico basado únicamente en la agricultura. Es decir, en la época medieval, acá, del 400 al 1400, únicamente no había minería, no había comercio, no había comercio, la gente solamente se sostenía y se mantenía de la agricultura. De ahí su nombre lo dice, feudalismo, de feudo, tierra. Es decir, es una sociedad que solamente se dedica a la agricultura. ¿Sale? No hay otra forma de producción más que la tierra. ¿Sale? La forma de alimentarse o la forma de obtener recursos o ganancias solamente se va a dar por medio de la agricultura, de la tierra, del cultivo de cosas. ¿Sale? Aquí hay una característica muy particular de las sociedades, de las sociedades feudales. Hoy cada uno de ustedes tiene el derecho de asistir a la escuela y tiene el derecho de ser gratuita, ¿sale? Cada uno de ustedes dice, ¿a dónde me voy a estudiar? Tú tienes la capacidad de elegir dónde estudiar. Puede ser en la 267, la Escuela Preparatoria Oficial 267, puede ser la Preparatoria 1, CCH Vallejo, donde ustedes quieran, tienen esa posibilidad de estudiar y que creen, lo mejor de todo, puede ser gratuita. ¿Sale? En la Edad Media, el conocimiento, la reflexión o el estudio no estaba permitido para la población. Los únicos que tenían derecho a esa educación eran los sacerdotes o la iglesia misma. ¿Sí? Ahí en la iglesia misma podían hacer reflexiones siempre y cuando tuvieran por sentido el estudio de Dios. Hubieron algunos sacerdotes que se rebelaron y estudiaron otras cosas, pero la mayoría eran estudios teológicos, es decir, el estudio sobre la idea de Dios, ¿no?
Y por lo tanto, lo que se les enseñaba a la gente en la sociedad o en la calle era, pues, estudios sobre Dios, que Dios creó la tierra, Dios es el centro, la tierra es el centro del universo y quien creó la tierra es Dios. Aquella persona que opinara diferente a esta idea, pues bueno, ustedes saben la historia, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la Santa Inquisición? ¿O no? La Santa Inquisición era un tipo de tribunal donde a las personas que cuestionaran o tuvieran ciertos comportamientos y conductas en estas sociedades, pues eran castigadas, y castigadas de la peor forma, ¿no? Existen muchas documentaciones sobre ellos, ¿no? Había uno que se llamaba la tumba, ¿no? Que del lado de la puerta había muchos picos. A las personas las metían adentro de la tumba, cerraban la puerta y la persona quedaba como queso gruyer, ¿no? Eh, había gente que para poder separarla, les ponían argollas en la lengua. La argolla en la lengua significaba que era una persona que había cometido adulterio, es decir, que había estado con varias mujeres o varios hombres, y a esa persona era castigada, ¿no? Esa era la Santa Inquisición, regulaba el comportamiento de la gente de la peor manera, ¿no? A ver, aquí comentaron algo. La religión fue machista en esa época porque a las mujeres las mataban porque crean brujas. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, Daniela. Daniela, te voy a recomendar un libro que también se llama El martillo de las brujas. Puede ser libro o puede ser película. Se llama El martillo para las brujas, algo así. Puedes ver la película o puedes conseguir el libro, nada más que el libro sí está un poco complicado conseguirlo, además de que está muy caro. Pero también está la película, y es precisamente eso que tú estás diciendo. En la época feudal a las mujeres se les consideraba brujas, sobre todo a las que hacían uso de su sexualidad de la mejor manera, porque recuerden que en la época feudal el amor no estaba permitido, o el amor era mal visto. Como todo giraba en torno a Dios, todo giraba en torno a Dios, eh, eh, y todo era moral, y todo había una cuestión de cuestiones morales. La sexualidad, por ejemplo, era mal vista, ¿no? Tenía connotaciones morales. El deseo sexual era vinculado al demonio, era vinculado al diablo, ¿no? Entonces, aquella persona que tuviera vínculos sexuales, ya sea consigo mismo o con algún otro hombre que no fuera su esposo, pues era castigada, ¿no? Y era considerada como bruja y era torturada de la peor manera. Recuerden que la clase pasada yo les decía que las relaciones entre personas no era de amor, sino de intereses económicos. ¿Sale? Esa era la idea de Dios. ¿Sale? Voy a continuar. Y muy bien lo que dices, Daniela. Las mujeres tenían una idea sobre las mujeres un poco extraña, pero ahorita bueno, ya ahorita que lo comento de una vez, ¿no? Miren, en este libro del El martillo para las brujas, llega la Santa Inquisición a un pueblo, ¿no? Y empieza a buscar quienes tienen vínculos con el demonio. Y la forma de sacarles la verdad es torturándolas. Y aun cuando la mujer nunca ha tenido vínculos con el demonio o nunca ha hecho nada, pues las sometían o las llevaban a grandes torturas o a grandes vejaciones y sometimientos que al final la mujer tenía que aceptar una mentira, porque al final estaban a punto de matarlas y ya no aguantaban tanta tortura que terminaban aceptando que habían tenido vínculos con el diablo. Y no solamente eso, sino que incluso la iglesia les pedía que dieran otros nombres, porque además ellos sabían que no era la única en el pueblo. Lo peor de todo es que estas mujeres terminaban incriminando o culpando a otras mujeres que nada tenían que ver. Y todo esto lo hacían porque llegaban a grandes torturas, las torturaban tanto que tenían que confesar algo que no habían cometido. Y peor aún, tenían que denunciar a mujeres que no habían hecho absolutamente nada. ¿Sale? Ese libro es muy interesante porque además retrata la condición de la mujer en la época feudal, en la época medieval. También, te repito, hay una película, pero a ver si la consigues, es difícil de conseguirla. Si no, a ver, voy a hacer lo posible por conseguírselas y veo la forma de cómo pasárselas. ¿Sale? Bueno,
En la Edad Media, obscurantismo, feudalismo, como les repito, se llamaba, también se les ha dicho obscurantismo, por la razón de que no habían ciencias, o sí las había, pero las ciencias solamente estaban dadas para ciertos personajes dentro de las iglesias. Para la gente en la calle, en la gente en los pueblos o la gente en la tierra, el conocimiento estaba vetado. El único conocimiento que se daba era Dios, rezar y pedirle a Dios, porque además yo no podía cuestionar si la tierra era redonda o si existía Dios o no, ya que Dios todo lo sabía y Dios había dado la vida y había generado todo en este mundo, ¿sale? Asimismo, en esta sociedad existían básicamente dos clases sociales, el señor feudal y el siervo de la gleba. El señor feudal rentaba un pedazo de tierra al siervo, este le pagaba con especies, dinero, trabajo. Imagínense, ustedes nada más escuchen esta lógica de estas sociedades muy extrañas, ¿eh? Cada uno de ustedes, si mañana busca un trabajo, ¿con qué intención lo hace? A ver, aquí hay un comentario. Muchas de esas mujeres quemadas por el crimen de ser brujas fue por no querer tener relaciones. Ah, muy bien. También, muy bien, Aldo. Perfecto. Mira, ya te extrañaba, Aldo, con tus participaciones. Aldo, Gael. Muy bien, Aldo. Muchas de estas, sí, efectivamente, miran, precisamente es lo que voy a comentar ahorita. Hasta te adelantaste. Mira, en la época medieval existía algo que se llamaba el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? Por ejemplo, hay una película que igual ustedes vieron hace tiempo que se llama Corazón Valiente. Si no la han visto, véanla. Sale ahí Mel Gibson, ¿no? Y esa película está ambientada en la época precisamente feudal. En esta película hablan de cómo se llama Corazón Valiente porque ella es un tipo que está súper enamorado de una chica y la chica antes se va a casar con él, pero la primera noche la tiene que pasar con el rey o con el terrateniente. En estas sociedades medievales pasaba exactamente eso. Cada trabajador o cada siervo tenía que pagar tributos por trabajar, y era lo que quería decirles. Imagínense que ustedes quieran conseguir un trabajo y busquen un trabajo. ¿Con qué intención van a buscar el trabajo? Pues para ganar dinero. En la época medieval no. El trabajo era una forma de pago, ¿no? Es decir, con trabajo le pagabas al señor feudal porque era el dueño de la tierra. Se supone que el trabajo es para tú obtener un recurso, una ganancia. Pues no, en la época medieval el trabajo era para pagar. ¿Sale? Que muchas veces estos siervos vivían en las tierras del señor feudal o del cacique, sobre todo el señor feudal, que asimismo la iglesia tenía, lo que dice Aldo, la iglesia tenía montones de tierras y también tenía sus siervos, y los siervos tenían que pagarle a la iglesia o al señor feudal, ¿no? ¿Cómo les pagaban? Con trabajo, y no solamente con trabajo, sino con sus esposas, ¿no? Y ahí viene el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? El derecho de pernada es que tú tienes a tu novio o tienes a tu novia y están enamorados. Acuérdense, en la época feudal no había como relaciones tanto de amor, sino de conveniencia. Y por conveniencia se tienen que casar, o por amor en la actualidad. Pero háganse de cuenta que para poder casarse, tenías que ceder a tu mujer la primera noche. Es decir, quien tenía que quitarle la virginidad a la mujer no eras tú, sino el señor feudal. Eso es lo que se conoce como el derecho de pernada, entre otras muchas cosas. Mira, dice Daniela, en la tienda de rayas solo se usaba para que los siervos compraran lo indispensable y siempre quedaban a deber dinero y las mujeres y los niños tenían que trabajar para pagar. Muy bien, perfecto, Daniela. Eso de las tiendas de raya no solamente se vivió en la Europa medieval, también se vivió en México, y creo pensarlo que todavía sigue existiendo en algunos lugares. Es decir, el señor feudal es el lugar donde te pagaba, pero muchas veces no te pagaba con dinero, te pagaba con especie. Pero esa especie que te pagaba no te alcanzaba para comer, entonces tenías que pedir prestado, ¿no? Y el señor feudal te prestaba, pero te lo anotaba. Y es decir, que quedabas tan endeudado, llegaba un punto donde quedabas tan endeudado, que ya no solamente eras tú el endeudado,
sino también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos. Es decir, era una generación endeudada, 2 generaciones endeudadas. Esas eran las tiendas de raya. El señor feudal pagaba a sus trabajadores, les pagaba una miseria, y muchas veces no era dinero, sino era especies, era productos, la mayoría de las veces, y muchas veces como no te alcanzaba para comer, pues terminabas endeudándote para toda tu vida, y no solamente tú, sino incluso tus hijos y los hijos de tus hijos. Muy bien, Daniela, perfecto, qué buen comentario. Entonces, esa era la condición de los siervos y los señores feudales, ¿no? También existía, bueno, una forma de gobierno, y aquí regreso un poco a lo que les había comentado hace ratito. La forma de gobierno de las sociedades feudales o del oscurantismo de la Edad Media era la monarquía. ¿Qué es la monarquía? El poder del rey. Es decir, quien gobernaba en todas estas sociedades era el rey. ¿Pero qué creen? El rey no era como el rey, no era elegido por el pueblo, como hoy supuestamente se elige, y digo supuestamente, que hoy hay elecciones, se van a elecciones, gana el PRI, PAN, PRD, no sé, que todos son iguales, se van a un proceso electoral. No, aquí en estas sociedades, el rey, Geraldine, adelante. Maestro, yo estuve viendo, pese a la serie que le digo que estuve viendo, pues se supone que si tu familia es poderosa o si tu familia es como, se podría decir que en ese tipo como de alcurnia o algo así, va de generación en generación. O sea, no importa si el pueblo no quiere que tú gobiernes, pero va, o sea, tiene que ir de generación en generación y de hecho tienen que matar a sus propios hermanos para que su propia vida no corra en riesgo mientras hace su mandato. Puesto a que hay leyes, bueno, habían leyes que respaldaban esas cosas. Sí, eso se daba mucho, con los sultanes, ¿no? Muy bien, perfecto, sí. Pues precisamente la monarquía era algo parecida, pero en la época medieval se daba de familia en familia, se transmitía de familia en familia. De hecho, me voy rápido porque ya nada más me queda bien poquito tiempo, pero rápido. De hecho, muchas veces, por eso mismo que tú estás comentando, existieron muchísimos problemas. De hecho, se cuenta y se dice la leyenda que, por ejemplo, los castillos estos donde se daba la monarquía, estos castillos y las cúpulas de los castillos, donde están las cúpulas, estas torres de las cúpulas, dicen que esos lugares estaban destinados para los hijos deformes de los reyes, que al no poder tener descendencia, tenían relaciones con sus propias hijas para poder tener, alguien en quien relegarle el poder, y terminaban niños mal deformados. Kevin acaba de llegar, creo que acaba de llegar. Un montón, Kevin, te perdiste un montón, pero bueno, ya subiré la clase a YouTube. ¿Jale? Bueno, entonces, estos reyes, pero bueno, la idea aquí es que estos reyes ni siquiera eran dados por la familia, se creía eso, ni por el pueblo, se creía que era dado por Dios. Un rey no era rey por voluntad del pueblo, un rey era rey por voluntad de Dios. Esto, chicos, para las clases que vienen, quiero que lo mantengan ahí, lo tengan presente, no se los olvide. Recuerden, un rey no era rey por voluntad del pueblo, o de sus familiares, o de la iglesia. Un rey era rey porque Dios así lo había querido. Por lo tanto, el rey en la tierra se consideraba un Dios. Un rey en la tierra era un Dios, era el enviado de Dios para gobernar el mundo. Eso es lo que se creía en las sociedades feudales, en la época medieval. ¿Sí? Las mujeres solamente servían para procrear y para darle al rey un heredero al trono, un heredero al rey, un heredero, ¿no? Y el rey, por si las dudas que creen, no tenía una esposa, tenía 20, 30, las que fueran posibles. Obviamente tenía la cónyuge, la que formalmente era hija de otros reyes, porque además no se podía casar con una mujer del populacho o del pueblo, era hija de reyes, y asimismo tenía un harén de esposas.
Dependiendo la religión, ¿no? Porque la serie que yo vi es que Alá era así, en ese sentido sí, en ese sentido sí, pero en el harén de mujeres en todos lados, ¿eh? Qué bueno que comentas esto, Geraldine. ¿Por qué? Porque vemos una vez más aquí el machismo implícito, ¿no? Tú dices, no, dependiendo de la religión, sí, dependiendo de la religión, el rey era puesto, era colocado en el trono. Pero lo que sí es real es que en todas las culturas y en todas las civilizaciones el rey tenía un harén, tenía una serie de mujeres, hasta en las culturas asiáticas como la japonesa y la china, tenían lo que les llamaban las geisas, ¿no? Que eran mujeres que estaban, que eran las esposas del rey. Se creía que tenían sangre azul, y se cree por algunas personas que se hizo el rumor de la león porque los reyes eran reptilianos. Más o menos, sí. Sí, bueno, hay muchas cosas que se han comentado sobre esta época, pero una vez más, si queremos hablar del feminismo acá, ahí vemos implícito el rollo del machismo, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que esta cultura, esta creencia sobre los poderes, sobre clase alta, clase baja, ¿no? ¿Cómo es sostenida y cómo cambió esto, ¿no? ¿Cómo cambió esto? Miren, chicos, yo voy a continuar hasta que, perdón, voy a continuar hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que esta cosa me saque, que faltan 3 minutos 44 segundos. Y bueno, me despido de usted. Yo voy a continuar, pero me despido por si me saque, ya no nos despedimos. Nos veríamos la próxima semana y continuaríamos con estos temas. Pero yo sigo, ¿eh? Y me da gusto que se conecte. Pues bueno, esta era la sociedad oscura. También se le llama época oscura porque, aunque algunos pensadores actualmente dicen que no, pero hubo un estancamiento de las ciencias. Las matemáticas quedaron estancadas. Solamente se hacía un poco de filosofía, solamente se hacía un poco de ciencia dentro de las iglesias, pero lo que conocemos como la física, las matemáticas y todas otras ciencias se vieron estancadas. ¿Cuánto duró ese estancamiento? 1000 años. Del año 400, con la caída del Imperio Romano, hasta el Renacimiento en 1400 o el descubrimiento de América. 1000 años va a durar la época del feudalismo, donde todo gira alrededor de Dios. Hay un sistema de gobierno monárquico. El sistema de producción solamente es la tierra, económico es la tierra. El rey no es puesto por el pueblo, sino es puesto por Dios, se supone, ¿no? Pues bueno, básicamente eso es la Edad Oscura, la época feudal. Sí, chicos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Tienen alguna duda, comentario? Pueden hacerla. Adelante, chicos. A ver, aquí escribieron algo rápidamente en lo que se termina esta cosa. Dice Geraldine López Peña, los sultanes tenían todo el derecho de hacer a ciertas mujeres del harén sus favoritas o mujeres que querían. Y escuché una frase que sí es cierto, los reyes son los que rigen, pero los sultanes hacen que ellos manden. Pues, es que miren, bueno, qué bueno que comentas esto, Geraldine. También quisiera comentar que en estas épocas hubieron grandes guerras entre el mundo cristiano y el mundo musulmán o el mundo árabe. El mundo árabe. Dice Aldo, ya olvídense del machismo que hubo, eso queda en el pasado, poco a poco la sociedad evolucionó, hasta los papeles cambiaron y hoy en día las mujeres tienen más leyes que las protegen solo por ser mujeres. Sí, efectivamente, Aldo, pero también es cierto, no, sí, lo que dice Aldo es verdad, pero también es cierto es que esos derechos no se les regaló, no se les cedió, o sea, tuvieron que morir muchísimas mujeres, o lo obtuvieron por medio de muchas peleas o de muchos sufrimientos, ¿no? Pero bueno, regresaba el punto, los musulmanes, es que en la época que tú planteas, Geraldine, los musulmanes y los cristianos hay una pelea sumamente terrible. Los musulmanes y los cristianos, hay una disputa y hay una pelea. Y muchas veces esa disputa entre musulmanes o árabes
y el mundo cristiano tiene que ver con cuestiones religiosas. De hecho, si tú te vas, por ejemplo, el dios Geraldine, adelante. Sí, o sea, yo estuve viendo eso porque el que yo estoy viendo es sobre el mandato de los otomanos, que se podría decir que